Muy buenas equipo, compañeros, compañeras, ¿qué tal? Un placer muy grande verte en este nuevo proyecto en el cual comparto un resumen de cada libro que voy leyendo cada poco tiempo. Y hoy venimos a hablar de un libro que la verdad que me ha gustado muchísimo, que es De 0 a 1. Este autor podemos decir que prácticamente es un autor legendario, es el conocidísimo Peter Thiel, o Peter Thiel, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, le vas a conocer porque es uno de los cofundadores del famoso PayPal, y es un empresario pues, de muchísimo éxito, experto en inversión a nivel privado, en startups, en empresas tecnológicas. La verdad que es una pasada. Fíjate, es un libro que aparentemente es bastante finito, debe tener como 160, 170 páginas, pero la verdad que está cargado de mucha información, de mucho valor, y bueno, quiero compartir contigo la más relevante, sin obviar ningún detalle que sea importante, para que en muy poquito tiempo pues tengas toda esta información. Quiero compartir contigo algo de lo que muy poca gente es consciente, y para ello voy a pedirte que durante un segundo te remontes a cuando eras pequeño, aquellos primeros pasos que empezaste a dar. Cómo ha cambiado todo, ¿verdad? Ahora eres capaz de correr, de trotar, de hacer ejercicio, de saltar, algo que al principio, evidentemente, no eras capaz de hacer. ¿Por qué? Porque has evolucionado, has crecido, tu capacidad a nivel físico ha mejorado, tu cerebro ha mejorado, todo ha cambiado. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la lectura? ¿Por qué sigues leyendo, reteniendo y comprendiendo con la misma capacidad que cuando tenías 5 o 6 años? Tienes mucha más capacidad, sin duda, de la que te puedes imaginar. ¿Estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pulsa aquí abajo. Primero, básicamente, todo este libro se fundamenta en un concepto, que es el concepto de pasar de 0 a 1 en una empresa, en un proyecto, en un lo que sea, y pasar ese proyecto de 1 a n, es decir, escalar ese proyecto. Voy a ponerte un poquito en contexto con un ejemplo para que se entienda qué es lo que es. Imagínate, supongamos que tú eres un entrenador personal y te dedicas a hacer únicamente entrenamientos personales. Bien, pues esto, cuando haces el primer entrenamiento personal, es pasar de 0 a 1. Es decir, tú puedes atender a una persona y digamos que cada persona que tú vas atendiendo, cada persona que tú vas entrenando, digamos que es totalmente dependiente de tu tiempo. Es decir, que ahora mismo has pasado de 0 a 1 porque puedes atender a diferentes personas, pero lo que implica es que depende mucho de tu tiempo. Imagínate por un segundo que decides no hacer más entrenamientos personales y decides hacer un libro, por ejemplo con nuestra editorial Contraverso, y compactar todo tu conocimiento. Bien, pues cuando compactas todo tu conocimiento en un libro, acabas de pasar no solamente de 0 a 1, que sería hacer ese entrenamiento personal, sino de 1 a n. ¿Por qué? Porque realmente te da igual vender un libro que vender 100, que vender 1000, que vender 1.000.000. Tienes todo ese conocimiento y lo acabas de escalar. Muchas personas pueden beneficiarse de ese conocimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto es pasar de 0 a 1 y de 1 a n. Pero ¿cómo se pasa de n a n? Por ejemplo, en el caso de este ebook o este libro que quieres crear, esto ocurriría cuando ese mismo libro que ya sabes que funciona y que tiene un sistema o un método que la gente quiere, por ejemplo, lo globalizas y eres capaz de internacionalizarlo a otros idiomas, al inglés, al alemán. Esto implicaría que ya no solamente la gente, por ejemplo, en castellano va a beneficiarse de todo este conocimiento, sino que también todas las personas de otros idiomas van a aprovecharse de este conocimiento. Esto sería un paso de 0 a 1, hacer un entrenamiento personal, de 1 a n, coger todo ese conocimiento y paquetizarlo para que todo el mundo pueda beneficiarse, y también podría globalizarse, haciendo que algo que ya ha funcionado en un idioma se consiga transcribir y consiga llegar a otros idiomas y a todas las partes del mundo. Este básicamente es el concepto, y además es un concepto en el que se fundamentan las startups, empresas de alto crecimiento, empresas muy tecnológicas, etc. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que al final, a nivel tecnológico, ocurre una cosa que se llama ley de Moore. ¿Qué significa la ley de Moore? Significa que todo es exponencial. Si, por ejemplo, tú echas la vista atrás, te puedes dar cuenta de que hace no tantos años todos escuchamos música con un Walkman. Hace no tantos años todos empezamos a escuchar música con un Discman, con un disco, ¿no? Después llegó el MP3, con Steve Jobs, 100 canciones en tu bolsillo, y después se ha globalizado. Finalmente tenemos Spotify, tenemos iTunes, tenemos un montón de servicios con el que tenemos el acceso a toda la información, a toda la música directamente al alcance de nuestra mano, y además con muy poquito dinero. Bien, pues esto es la ley de Moore, y es básicamente que los crecimientos son exponenciales. Se aplica prácticamente a todo. Se aplica, por ejemplo, a la capacidad de almacenamiento, que se duplica cada muy poquito tiempo, a los costes de almacenamiento, que se disminuyen a la mitad cada muy poquito tiempo, al peso que es capaz de transportar un dron, al precio de un dron. Todo está creciendo de forma exponencial. Y justamente este crecimiento tecnológico es lo que cada vez nos permite llegar a más gente, pasar antes de 0 a 1, pasar antes de 1 a n y pasar antes de lo que podríamos llamar de n a n, es decir, globalizar. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando una persona, por ejemplo, monta un proyecto, al principio
lo que más cuesta, sin duda, es arrancarlo. Tú imagínate que tienes un proyecto y vale 0, está en 0, todavía no ha conseguido generar nada de valor. Está en 0, 0, 0, 0, 0,0001, 0,001, 0,01, está en 0 pero no llega a nada. ¿Qué es lo que pasa? Que fluctúa, pero prácticamente no se mueve, pero de repente, ¡pum!, ocurre algo y es que llega a 1. Y cuando ya pasamos de 1, o sea, de 0 a 1, que es justamente en este punto, es cuando ya hacer esos múltiplos a partir de 1 es mucho más sencillo. Y es cuando el proyecto puede crecer de forma exponencial y es cuando el proyecto puede pasar ya no de 0 a 1, sino de 1 a n. Y evidentemente, si después este proyecto o lo que sea pues se internacionaliza, pasa a otros idiomas, se trabaja en otros sectores, pues se puede crecer ya no solamente de 0 a 1 o de 1 a n, sino directamente lateralizando un montón de mercados y llegando pues a mucha más gente de forma masiva. Y es un poco de lo que habla pues todo este libro, y en el que se comparte pues toda la experiencia de Peter Thiel con PayPal, sus empresas, sus inversiones. La verdad que es un libro espectacular. Bueno, primero, una cosa muy interesante que comenta Peter en este libro es que básicamente el futuro no se puede predecir, ¿no? Al final es todo tan exponencial que la mente humana tendemos a generar un pensamiento lineal. Es decir, echamos la vista atrás y pensamos que si ha ocurrido todo esto en todos estos años, pues seguramente lo que ocurra sea una proyección de lo que ha ocurrido hasta ahora. Pero lo cierto es que no es así. ¿Por qué? Porque al final todo está funcionando de forma exponencial. No somos capaces de prever qué es lo que puede ocurrir. Mientras que, por ejemplo, muchos de nosotros podemos prever que esto es lo que va a ocurrir a nivel de proyección, realmente lo que ocurre es que todo avanza tan rápido que es muy complicado. De hecho, quiero rescatar un concepto de otro autor que para mí es de mis favoritos, se llama Nassim Nicolás Taleb, es impresionante. Y Nassim Taleb habla de un concepto que se llama el efecto Lindy. ¿Qué es el efecto Lindy? El efecto Lindy se basa básicamente en la sustracción, y es que asumiendo que no se puede prever qué es lo que va a ocurrir en un futuro, no se puede prever qué es lo que se va a crear en un futuro, porque todo es tan exponencial que es imposible, lo único que nos queda es prever, sustraer aquello que se va a caer por su propio peso, aquello que es muy posible que deje de existir, aquello que por eliminación va a dejar de existir. Te pongo un ejemplo. No se puede prever que nazca un Uber, no se puede prever que nazca un Globo o un Just Eat. Es complicado mirar a largo plazo y prever estas cosas. Pero, por ejemplo, pues a lo mejor sí hay ciertas cosas, como por ejemplo, pues teléfonos por cable, parkings privados, que digas, ostras, si todo esto sigue evolucionando de esta forma, es más probable que pues algunas de las cosas que no son tan robustas, que no son tan sólidas, como la telefonía por cable, o como por ejemplo un parking privado, como por ejemplo tantas otras cosas, tiendan a desaparecer. Entonces, básicamente, lo que concuerda, en este caso Peter Thiel, con Nassim Nicolás Taleb, es que el futuro es impredecible y que es más fácil predecir lo que no va a estar que lo que se va a crear. Porque lo que no va a estar se cae por su propio peso porque le falta robustez, pero lo que se va a crear es impredecible porque prácticamente es inimaginable en los próximos años. Que es básicamente pues lo que está ocurriendo, ¿no? Con la revolución tecnológica que está habiendo, de startups, empresas que están creciendo una barbaridad. Cada vez hay más startups que crecen hasta límites insospechados, lo que se llama un unicornio, ¿no? Más de 1.000 millones de facturación. Son auténticas barbaridades. Bueno, básicamente lo que Peter Thiel comenta en este libro es que principalmente el progreso empresarial, la expansión, va a ocurrir por dos vías. Tenemos una vía vertical y tenemos una vía horizontal. Básicamente la vía vertical es lo que sería pasar de 0 a 1 y sería básicamente crear cosas nuevas. Como por ejemplo, pues imagínate, desarrollar unas zapatillas que sean irrompibles, ¿no? Y que estas zapatillas, por ejemplo, pues puedan aligerar el peso de tu cuerpo, pues yo que sé, por poner un ejemplo. Eso sería como crear cosas nuevas a nivel tecnológico. Pero básicamente el 1 a n, que sería la parte horizontal, sería ya copiar, ¿no? Aquello que funciona. Sería escalar esto que funciona y llevarlo a otros sitios. Por ejemplo, estas zapatillas que hemos ido creando bases de tecnología de forma vertical, una capa, una capa, una capa, una capa, hasta que queda un producto que es increíble. Eso es el 0 a 1, es decir, ir generando capas de forma vertical hasta que ese producto, ese proyecto es espectacular. Pero después tenemos el 1 a n, que sería, por ejemplo, pues que todo el mundo, para prevenir riesgos laborales, use estas zapatillas, que los atletas empiecen a usar estas zapatillas, que los astronautas usen estas zapatillas, y entonces ya no solamente te diriges a un público en concreto, sino que toda esta capa de tecnología vertical que has creado se expande al resto de servicios, se expande al resto de sectores y todo el mundo termina usándola. Es decir, algo que ya funciona, que ha pasado de 0 a 1 a nivel tecnológico, se empieza a copiar y se empieza a adoptar en el resto de sectores, que sería el pasar del 1 al n. Entonces, básicamente, lo que Peter comenta
es que tenemos dos formas de trabajo. La primera, que es crear de forma vertical capas tecnológicas para crear algo nuevo, que es pasar de 0 a 1. Y después tenemos el copiar todo esto que ya funciona y llevarlo a otros sectores, llevarlo a otros nichos y hacer que se adopte de forma masiva, que sería pasarlo de 1 a n. Y es súper interesante. De hecho, una cosa muy curiosa que pasa es que siempre es más fácil copiar algo que ya funciona que inventar algo nuevo. O sea, al final crear algo es pasar de 0 a 1, es estar mucho tiempo con algo que es 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, hasta que finalmente es 1, ¿no? Hasta que finalmente se puede copiar algo que ya funciona y llevarlo a otros sitios. Entonces siempre es más fácil, digamos, copiar algo que ya funciona y llevarlo a otros sitios que crear desde cero todas estas capas tecnológicas verticales que hacen que finalmente, pues ese producto, ese servicio o eso que haces funcione muy, muy, muy bien. Por ejemplo, por poner un ejemplo no tan tecnológico, no tan startupero, no tan de startup y que nos entendamos, cuando hablamos, por ejemplo, de pasar de 0 a 1 en un entrenador personal, pues sería como, por ejemplo, empezar a trabajar la metodología de trabajo con la que vas a entrenar a la persona, empezar a adquirir conocimiento, sentirte capaz de hacer el primer entrenamiento personal y llega un punto en el que haces el primer entrenamiento personal. Y a partir de ahí todo mejora. Empiezas a cortar tiempos de implementación, cada vez te das cuenta de que puedes atender a más gente, te sientes más cómodo, más feliz, la captación de clientes cada vez es más rápida y llega un punto en el que tienes un sistema donde puedes pensar incluso, ostras, ¿y si ofrezco este sistema para que más gente lo pueda tener? Y entonces ya no es solamente de 0 a 1, sino de 1 a n. Por ponerte un ejemplo un poquito más terrenal y no de empresas tan tecnológicas, que es un poquito más complicado de entender quizá. Bueno, total, las vías de progreso de forma general son de un punto de vista vertical, es decir, de creación tecnológico, desde un punto de vista de globalización, de copiar lo que funciona y llevarlo a todo el mundo, básicamente. De hecho, Peter Thiel hace una puntualización muy interesante y es que habla de que realmente las startups, estas empresas tecnológicas que crecen muchísimo, con grandes fondos de capital detrás, con inversión, son necesarias. ¿Por qué? Porque claro, realmente una corporación ya consolidada y que sea muy grande, le falta algo muy bueno para poder innovar y es la flexibilidad, es la capacidad de moverse rápido. Un dinosaurio puede ser muy pesado, puede ser muy grande, pero no tiene tanta capacidad para moverse de forma veloz. Sin embargo, una empresa que acaba de nacer, pequeñita, y con no tanta estructura, y con una fuerte inversión es más ágil para poder moverse, para poder innovar, para poder equivocarse, es flexible y eso es muy, muy, muy bueno. Entonces, básicamente, Peter Thiel habla básicamente de que las startups son necesarias. ¿Por qué? Porque el modelo de un solo emprendedor al final es muy costoso. Es decir, tú imagínate, por ejemplo, que tú sola, quisieras hacer un proyecto que crece muchísimo. Pues sería muy complicado, porque al final no tienes recursos, no tienes experiencia, es como que te falta algo, tardarías un montón, la curva de adopción, de aprendizaje sería muy, muy lenta. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto se solventa con un modelo startup, un modelo en el que tú tienes las ganas, tú tienes la idea, pero te apalancas, te apoyas de gente que ya tenga experiencia y del capital de esta gente para ir mucho más rápido, para contratar equipo, para llevar a la idea a otro nivel, para ir mucho, mucho más veloz. Entonces, básicamente, una startup sería como... O sea, tenemos una línea temporal, ¿vale? Pues en un lado tendríamos las empresas tradicionales, como por ejemplo pues puede ser un restaurante, un bar, empresas muy pequeñitas, muy tradicionales, muy lineales, que no significa que no puedan crecer, pero que al final es un modelo muy tradicional, ¿no? Un modelo de pues un pequeño emprendedor que empieza a crecer, empieza a contratar y cada vez es más grande. Y por otro lado tenemos las startups, que son básicamente pura innovación, pura tecnología, procesos time to market, que básicamente viene a decir que se premia mucho el ir rápido y ser los primeros en entrar y que no haya competencia, con mucha inversión, apalancamiento por parte de gente que ya tiene experiencia, mucho riesgo, o sea, mientras que, por ejemplo, en un negocio tradicional tú puedes ir poquito a poquito reinvirtiendo, una startup es riesgo máximo y al final con un objetivo de que la empresa valga mucho y salirte en algún caso concreto, ¿no? Hay diferentes modelos, pero bueno, es un poco la idea general. Pues bueno, básicamente el autor comenta que son necesarias porque son las que empujan a la innovación. Un Uber, por ejemplo, un Globo, un Just Eat, son empresas que empujan a que todo cambie y justamente pues es una combinación de capital, experiencia, innovación y velocidad, principalmente. ¿Ven? Bueno, Peter Thiel, en base a todo esto que te estoy contando del mundo startup, empresarial, tecnológico y todo esto, comenta que él vivió, evidentemente, la crisis de los .com, la famosa crisis del .com entre el 98 y el 2000, y nos comenta algunas claves, algunos trucos para no caer en todo esto, ¿no?
Uno de ellos es justamente empezar de forma gradual, que además, por ejemplo, en nuestras formaciones a nivel de emprendimientos es algo que comentamos siempre. Salvo que tengas muy claro un modelo startup y te manejas muy bien ahí, al final es mucho mejor ir de forma gradual, reinvirtiendo poquito a poquito y sin prisa. Después veremos por qué. Y evidentemente pues esto sosiega pues mucho más los riesgos, ¿no? Que seas flexible, que a veces la idea que tenemos pues no significa que sea la idea que finalmente va a terminar, sino que requiere movimiento, pivotar y a veces cambiar los modelos, porque es normal. Lo siguiente, que te centres en ser muy competitivo, que te centres en ser muy diferencial, porque al final lo que ocurre es que si no eres muy competitivo, si no te diferencias mucho, eres uno más, vas a ser un commodity, haces lo mismo que todo el mundo y no hay diferenciación. Y el cuarto punto que comenta Peter Thiel, que es muy interesante, es que merece mucho más la pena centrarse en mejorar el producto que únicamente en mejorar las ventas, porque al final es esa diferenciación del producto lo que hace que al final mucha más gente lo adopte, mucha más gente lo quiera, y cree, Peter Thiel en concreto en este caso, que muchos emprendedores se centran mucho en las ventas y poco en lo que es la innovación y la mejora de su producto. Es súper interesante. Yo creo que todo se resume en tratar de diferenciarnos, en no ser un commodity. Un commodity sería, pues por ejemplo, típico coche de la media que la gente compra por precio y ya está. Típico producto que ya hay tantos que la gente se fija únicamente en el precio y ya está. Es mucho mejor diferenciarte por el valor que aportas, por ser competitivo, que simplemente pues por ser uno más que baja los precios. Al final, si todos bajamos los precios, todo se va a la mierda, básicamente porque perdemos todos. Cuando los precios bajan, pierde el cliente, que no sabe con quién quedarse y que es mejor, pierdes tú, que pierdes margen de beneficio y no puedes reinvertir en ser mejor, pierde tu competencia, que tiene que hacer lo mismo, perdemos todos. Pero cuando nos diferenciamos por arriba, aportando cada vez más y más y más y más y más, ganamos todos. ¿Por qué? Porque el cliente tiene un producto mucho mejor, un servicio mucho mejor. Porque tu competencia tiene que apretarse para seguir innovando y seguir compitiendo contigo. Y evidentemente tú te diferencias y por tanto tienes más margen y más capacidad de actuación. Así que creo que el camino, y estoy muy de acuerdo con Peter Thiel, es más por la parte de mejora de producto, por la parte de competitividad, que simplemente por bajar los precios, al final no tiene sentido y estamos obligados a dejar lo que hacemos. Creo que tiene mucho sentido. De hecho, Peter Thiel, hay un apartado del libro donde cita textualmente que a nivel empresarial, a nivel de emprendimiento, no hay un punto intermedio. Es o creces o mueres, pero quedarte como estás al final es perder, quedarte como estás al final es decrecer. ¿Por qué? Porque el mercado no va a parar de mejorar y tienes dos opciones: o te adaptas y te sumas y tratas de hacerlo también, o cada vez vas a estar pues más desfasado, hasta que finalmente te van a sacar. Esto, por ejemplo, es algo que le ocurrió a BlackBerry, ¿no? Creo que todos en algún momento de nuestra vida tuvimos un BlackBerry, tuvimos un Nokia incluso, y parecía que este tipo de teléfonos, iban a ser ya para toda la vida. Más un Nokia, que eso era irrompible, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que no supieron adaptarse a lo que venía, no supieron innovar, no supieron adaptarse a lo que el consumidor estaba pidiendo y desaparecieron prácticamente. Y así hay muchas más empresas, un Kodak, por ejemplo, etcétera. No vale quedarse como estás. A veces es como que el emprendedor piensa, no, pues ya estoy bien así, me quedo. Si te decides quedar, lo que va a ocurrir es que seguramente empieces a bajar, porque tu competencia, la gente que compite contigo realmente, va a seguir mejorando lo que está haciendo. Y esto lo puedes tomar de dos formas. La primera forma es estresarte y pensar, oh, madre mía, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué no hago? O la segunda, simplemente pues tomártelo como que son las nuevas normas del juego, es algo que tenemos que hacer y ya está. Y que simplemente estando pendientes y buscando mejorar lo que hacemos, esta innovación pues va a ocurrir casi de forma obligada, ¿no? Pasa una cosa, y es que este autor comenta un punto súper interesante, y es la diferencia entre empresas que tienen una tasa baja de crecimiento y empresas que tienen un gran potencial de crecimiento. Comparamos, por ejemplo, de nuevo, un modelo muy tradicional con un modelo tipo startup, ¿vale? Imagínate, un modelo tradicional, que puede ser un bar, o puede ser un restaurante, o puede ser, pues típico negocio chiquitito que conocemos de barrio, por ejemplo. Y lo comparamos, por ejemplo, con un Uber, o con una empresa tecnológica, por poner dos ejemplos muy opuestos. Básicamente lo que Peter Thiel comenta, y me ha parecido súper interesante, es que cuanto menor es la tasa de crecimiento de una empresa, por ejemplo, un bar, un restaurante o un lo que sea, más vale el dinero que tiene en el corto plazo. Y es por eso por lo que muchos emprendedores se han acostumbrado a mirar a corto plazo y a capitalizarse y a mirar mucho el dinero a corto plazo. ¿Por qué? Porque cuando la tasa de crecimiento es baja, no es muy grande, el valor de esa empresa es básicamente el dinero que es capaz de generar y tener a corto plazo. Pero cuando la empresa, vamos al lado contrario,
tiene una tasa de crecimiento exponencial y tiene mucho potencial de crecimiento, como puede ser un Uber, el valor principal del dinero no es lo que tiene ahora, sino cuánto va a valer en un futuro, cuánto va a tener en un futuro. Entonces, si te fijas, son modelos totalmente contrarios en cuanto a visión de la gestión del capital. Cuando la empresa tiene un modelo de crecimiento pequeño, realmente lo que importa es ya cuánto guardo, cuánto tengo ahora, porque tienes que hacer frente a pagos que vienen ya. Pero cuando la empresa tiene un potencial de crecimiento tan grande, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que ocurre es que realmente lo que vale de la empresa realmente es lo que va a valer dentro de un tiempo. Entonces es como que son modelos muy distintos, porque el modelo startup es de gastar, de reinvertir, de innovar, de no tener caja, porque lo que va a valer es a futuros. Esto, por ejemplo, me ha parecido una métrica muy interesante para valorar cuánto valoras tú el dinero en tu empresa. ¿Eres una persona que está valorando su proyecto a nivel de cuánto gano ahora, cuánto recojo, cuánto tal, cuánto cual, porque tienes que hacer pago frente a pagos muy inminentes? ¿O eres consciente de cuánto va a valer en un futuro y por eso tienes vistas a largo plazo y no te importa tanto gastar e invertir? Creo que es una métrica muy interesante para valorar el punto en el que estás con tu empresa y la tasa de crecimiento que puedas tener con tu empresa. Pero bueno, al final es una cuestión personal. Yo te dejo esta idea, que es más personal que otra cosa, para que la cojas o no la cojas, lo que tú decidas. De hecho, hilándolo con esto que te acabo de comentar, Peter Thiel comenta una cosa súper interesante, y es que habla de que muchas veces los emprendedores estamos muy centrados en lo que es medir el crecimiento de lo que hacemos, porque es muy fácil medir, o sea, es muy fácil medir cuánto crecemos, pero es muy complicado medir la durabilidad de nuestro proyecto. Es decir, que tú hayas crecido tanto en 1 año, 2 años o 5 años, no significa, ni mucho menos, que vayas a mantener esta tasa de crecimiento, y ni mucho menos que vayas a durar 10 años más o 5 años más. Entonces, él lo que comenta es que, por un lado, la tasa de crecimiento es muy fácil de medir, por eso nos centramos en ella, pero la tasa de durabilidad es muy complicado de medir, y por este factor es por lo que tantas empresas quiebran y tantas empresas salen del mercado. Y de hecho, propone 5 puntos, 5 claves para mejorar la durabilidad, para mejorar ya no solamente el crecimiento, sino realmente mantenerte sólido en un mercado. Y estoy 100% de acuerdo con estos 5 puntos que voy a compartir. ¿Te apetece que te los comparta? ¿Sí? Mira que te los comparto, ¿eh? Venga, vamos a ello. El primero, él habla de que un punto que va a garantizar la durabilidad de tu proyecto es que inviertas en tecnología propia, que tengas tu propia tecnología, que tengas tu propia aplicación, que tengas tu propia página web, tus propios sistemas, que tengas algo propio, porque eso es muy complicado de copiar. Y estoy 100% de acuerdo, es algo además que en mis proyectos adopto desde hace ya tiempo, y es totalmente, cuanta más tecnología propia, más incopiable vas a ser. Lo segundo es que seas 10 veces mejor haciendo algo que el resto, que puede ser en conocimiento, que puede ser en procesos, en sistemas, pero si tienes tecnología propia y eres 10 veces mejor que la gente que compite contigo, vas a durar mucho tiempo, porque realmente va a ser muy complicado hacerte sombra. Lo siguiente es que aproveches el efecto red. ¿Qué significa el efecto red? Por ejemplo, cuando hablamos de Facebook, realmente el valor de Facebook, realmente el potencial de Facebook, no es que haya mucha gente en Facebook, es que todo el mundo está en Facebook. Es decir, el valor de estar en Facebook es que todo el mundo está en Facebook. De hecho, si Facebook tuviera la mitad de gente, en lugar de que estuviera todo el mundo, seguramente no se hubiera generado tanto este efecto red, porque tendrías dudas, es que no está todo el mundo, ¿qué hago? Este es el motivo principal por lo que muchas veces una empresa tecnológica, una red social fracasa. Y es que es un todo o nada. Es o todo el mundo está en la red social y por tanto la adopción es masiva y entramos todos, y ese es el efecto principal, o entran unos pocos, pero al final, como no están todos, terminan saliendo. El efecto red. Y el efecto red tiene otro componente, y es básicamente en cómo generas la estructura a nivel de los proyectos que tienen, cómo se retroalimentan, cómo un proyecto se financia con otro y ayuda a otro, y así con todo, y las colaboraciones que haces con otras empresas y otros emprendedores. Ese efecto red es clave para durar mucho tiempo, porque al final esta red de contactos, esta red empresarial, te permite estar informado. Te permite, por ejemplo, tener información de qué va a ocurrir, de qué está ocurriendo, de qué se mueve, qué no se mueve, y tomar decisiones. Es clave. Primero, tecnología propia. Segundo, valor diferencial brutal por 10. Tercero, efecto red. 4, aprovecharte de las economías de escala. Es decir, aprovecharte de este efecto que nos generan, por ejemplo, las redes sociales, para que a nivel de proveedores, a nivel de adopción masiva de productos, de servicios, que aproveches la economía de escala. Y quinto, y para mí de los más importantes, es que inviertas en generar marca.
Si eres un pequeño emprendedor, si eres un entrenador, si eres un fisioterapeuta, marca personal, y si eres una empresa que inviertas en generar marca. ¿Por qué? Porque en un mundo donde todo se está globalizando, la atención principal la van a tener las marcas, es decir, la conexión personal que tengas con la persona y con la marca, es decir, lo personal, no tanto lo empresarial. Y estoy 100% de acuerdo con todo esto. De hecho, Peter Thiel pone un ejemplo muy curioso, y es que él habla, desde un punto de vista metafórico, o no, de que tenemos que buscar ser monopolios. ¿Por qué? Porque habla que cuando una empresa, por ejemplo, un emprendedor, es lo que hace todo el mundo, hace lo que hace todo el mundo, al final se encuentra en un punto que él llama competencia perfecta. Y es que hay tanta gente haciendo lo mismo que lo único que te queda es bajar precios, morir, coger clientes que no te interesan por pura necesidad. Sin embargo, cuando eres tan bueno en algo que te puedes diferenciar una barbaridad, tienes el monopolio de hacer lo que quieras. Y no tienes que estar bajando precios, rebajándote a trabajar con gente que no te apetece, puedes hacer lo que quieras. Y creo realmente que, aunque la palabra monopolio pues quizás no se ajuste tanto desde un punto de vista hispanohablante, creo que sí que es muy interesante buscar esa parte de valor diferencial. ¿Qué puedes aportar realmente para que la gente quiera quedarse contigo? Y creo que eso es la base de todo, y creo que es ahí donde tenemos que estar centrados principalmente. De hecho, Peter Thiel comenta 4 puntos, 4 caminos para montar un monopolio. Entienda que la palabra pues quizás no es la más adecuada, pero bueno, vamos, nos entendemos, y son básicamente 4 puntos. Y es, por un lado, él habla de que es necesario, es obligatorio pensar en pequeño, aunque pensemos en muy grande. Es decir, es mejor empezar en un sector chiquitito, fácil, con poca competencia y ganar camino poco a poco, que pensar directamente en montar un Uber, una empresa súper grande, porque realmente eso al final es entrar en algo súper competido, con mucho foco muy disperso, y eso no funciona. Entonces, pensar en muy grande, pero actuar en muy pequeño y ocupar nichos de una forma súper progresiva, es lo que él comenta. Lo segundo, él comenta que tenemos que centrarnos en la estrategia de ampliación vertical, recuerda, crear tecnología, pero también en esa parte horizontal. Cómo una vez hemos trabajado una capa tecnológica muy buena, podemos llevar todo esto a sectores diferentes, podemos llevar todo esto a ese N a N que hemos comentado antes. Habla de que es interesante no ser muy disruptivo. Y esto puede que te sorprenda al hablar de empresas tan tecnológicas, pero Peter Thiel habla de que es mejor no ser muy disruptivo. ¿Por qué? Porque normalmente la gente no está capacitada para adoptar algo que es muy disruptivo. Piensa que es casi mejor copiar algo que ya funciona y ser el último y mejorar todo lo anterior, que prácticamente montar algo súper disruptivo y que la gente no esté preparada para adoptar. Entonces son como 2 caminos, y es el cuarto punto, y es, por un lado, aprovechar el ser el primero y coger toda la cuota de mercado inicial y tener ese valor competitivo, o él comenta incluso que a veces es mejor no ser el primero, ser el último, pero coger todo lo que ya está y mejorarlo. De esa forma puedes trabajar en la sombra, y cuando sales tienes una diferencia competitiva tan grande que tienes mucha durabilidad, que es, como decimos, la cuestión de todo esto. Es curioso, ¿no? Porque muchas veces pensamos que el que golpea primero golpea 2 veces, pero a veces el que se espera a que todo el mundo se golpee mucho y el que asesta el golpe final, pues es el que puede ganar. Son 2 formas de verlo, y para mí pues muy acertadas ambas 2. Después de todo esto, Peter Thiel, aparte de hablarnos de startups, de 1 a N, de exponencialidad y de todas estas cosas, se mete un poquito en lo que es el perfil psicológico del emprendedor, lo que es el perfil psicológico del inversor, ¿no? Y te hace un cuadrante, y básicamente este cuadrante lo divide en 4 puntos. Por un lado, un emprendedor optimista, y por otro lado, un emprendedor pesimista. Y dentro de que sea optimista o pesimista, habla de que sea un optimista definido, un pesimista definido, o un optimista indefinido y un pesimista indefinido. Por ejemplo, un optimista definido es básicamente una persona que tiene una visión positiva del futuro porque sabe que está haciendo las cosas de forma adecuada, sabe que lo que está haciendo es correcto, tiene capacidades personales para llevar todo esto a cabo y se encuentra con capacidad adecuada para llevarlo a cabo. Entonces, son personas, por ejemplo, con mucha experiencia, personas, por ejemplo, que tienen cierta capacidad para comunicar a nivel empresarial, y todo esto le da seguridad para que lo que haga lo haga de forma correcta. Indefinido sería, oye, pues yo soy optimista respecto a lo que va a ocurrir, pero no tengo ni idea de por qué, ya me adaptaré, ya me apañaré, ¿no? Y por otro lado, pues un pesimista definido, porque sabe que no tiene capacidad, sabe que no tiene dinero, sabe que ha ocurrido cualquier cosa y por eso pues es pesimista, o que puede ser definido por eso, o indefinido, que es en plan, pues es una cuestión psicológica principalmente y de gestión emocional, de que todo lo ves mal, básicamente, por tus moldes mentales. Bueno, pues básicamente Peter Thiel habla de que en función de si eres un optimista, un pesimista, definido o indefinido,
Eso implica o define en cierta parte tu perfil de inversor, de asumir mucho riesgo, de asumir poco riesgo, de tender a ahorrar mucho, de tender a gastar mucho poco, y eso es súper interesante. ¿Cuál es la cuestión principal? La cuestión principal viene básicamente en aceptar de forma optimista que no tenemos un control sobre nada, pero trabajar mucho en nuestros talentos innatos, capacidades comunicativas, de aprendizaje, de lectura, de marketing, de empresa, de ventas, de tal, de cual, relaciones interpersonales, todo lo que podamos, para tratar de definir de la mejor forma posible todo aquello que hacemos nosotros mismos. De esta forma, Peter Thiel comenta un poquito pues este perfil, ¿no?, de inversión, de ahorro que podemos tener cada uno de nosotros, y es bastante curioso. Lo que él aconseja, básicamente como punto principal, como punto de unión, es que la clave principal para adelantarnos al futuro es básicamente seguir el dinero. ¿Quiénes son los que están moviendo el dinero? ¿Cómo lo están moviendo? ¿Quién entiende o maneja un sector? ¿Cómo está moviendo el dinero de ese sector? Y básicamente seguirle. Y eso pues al final es una cosa súper interesante. Después, por ejemplo, dedica otro apartado del libro, ya un poquito más de forma técnica, a el perfil, por ejemplo, de los fundadores de una empresa, cuándo interesa tener socios, no tener socios, cómo retribuirlos, cómo hacer los porcentajes, quién va a dirigirla, en fin, unas cosas un poco más de startup, más de gestión empresarial, que es muy interesante, pero bueno, que en este resumen en concreto, pues tampoco vamos a meternos tanto porque es una cuestión más técnica y personal, ¿no? Al final, pues cada proyecto, cada empresa, pues bueno, como dicen, en cada familia cuecen habas, y es una cuestión muy personal. Otra cosa que sí que me ha llamado mucho la atención, ya saliéndonos de este aspecto tan técnico de cómo configurar la empresa, con socios, sin socios y todo esto, es qué problemas principales sociales nos encontramos los emprendedores. Y básicamente comenta 4 problemas principales. El primero es lo que él llama el problema de la incrementalidad. ¿Qué significa esto? Te pongo una metáfora muy sencilla. Imagínate que tienes un examen de matemáticas o un examen de lengua inglesa, yo que sé, lo que sea, en el colegio. El problema principal que ocurre en la educación actual es básicamente que aprender más de lo que te van a pedir en el examen no ha tenido nunca un beneficio mayor que simplemente ir a por el 5, simplemente ir a por lo que te han pedido. Y esto es un tipo de mentalidad que hemos adoptado sin prácticamente darnos cuenta. Esto va en contra de la innovación, porque nunca se ha premiado el ir más allá de lo típico, el ir más allá de lo que te van a pedir en el examen, y eso es un problema. En segundo lugar, habla de que en general, a nivel social, hay mucha aversión al riesgo. Es decir, preferimos estar cómodos y tranquilos que arriesgar un poquito con la incertidumbre de que eso pueda ocurrir. Y esto al final pues es un poco, hay que cambiarlo porque si no, no se puede innovar si no tenemos un poquito de aversión al riesgo. En tercer lugar, él habla del problema de la complacencia. Y es básicamente que estamos acostumbrados a querer vivir tranquilos, sin complicarnos mucho, con un entorno de seguridad. Eso ya que lo hagan otros, ¿no? Y en cuarto lugar, él habla de lo que él llama la lisura. La lisura, para que nos pongamos un poco en contexto, es lo típico que todos hemos pensado alguna vez, que es del tipo, ya está todo inventado, ¿para qué voy a hacer esto si esta persona no lo está haciendo? Es que no funciona, ¿no? Tendemos a pensar que si algo no se ha creado es básicamente porque no tiene sentido, porque no tiene rentabilidad, porque los grandes ya lo hubieran hecho, ¿no? Y entonces él lo que propone básicamente es cambiar la mentalidad y adoptar una mentalidad que él llama de secretos. ¿Qué es una mentalidad de secretos? Una mentalidad de secretos es básicamente el pensar que hay un montón de secretos disponibles ahí fuera y que la gente no los ha cogido simplemente porque son secretos. Es como ese tesoro que está escondido y que tú tienes la oportunidad de descubrir. Por lo tanto, esto rompe la complacencia porque hay muchas cosas por descubrir. Lo que pasa es que hay que moverse un poquito para encontrarlas. Rompe esta parte de lisura, es decir, no está todo inventado. Lo que pasa es que mucha gente se ha conformado pensando que ya lo está, pero ahí hay un tesoro todavía que podemos descubrir. Este secreto rompe un poquito también esta aversión al riesgo, porque al final, oye, siempre es motivante, ¿no?, encontrar esos secretos y esos tesoros que están ahí. Y también esto rompe un poquito pues esta parte del examen que he comentado antes, ¿no?, el problema incremental de que, jolín, al final no solamente lo que tenemos disponible y lo que conocemos es lo interesante, sino que quizá descubrir cosas nuevas más allá de lo típico pues nos pueden abrir un montón de oportunidades y un montón de cosas muy potentes. Peter, en este caso, hace una gráfica que me gusta mucho y es una gráfica tal que así. Él plantea que la evolución natural del ser humano ha sido algo tal que así, ¿vale? En esta parte de la gráfica, tenemos, digamos, lo que es el control del universo por los humanos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que con los años, cada vez todo ha sido más controlado por los humanos.
Desde procesos de producción, agrícolas, todo, incluso hasta cuando llueve y cuando no llueve, ¿no? Con diferentes sistemas. Pero va a llegar un punto en el que la disrupción de inteligencia artificial va a ser tan grande que prácticamente nada va a estar controlado por humanos. Entonces, él lo que propone es que hemos tenido una adopción de control humano, sobre todo, muy alta, pero cuando los sistemas a nivel de inteligencia artificial sean muy altos, ¡pum!, lo que va a ocurrir es que vamos a perder el control prácticamente de todo y que los humanos no van a tener que hacer nada de eso. Y por último, una cosa que me ha llamado mucho la atención de Peter Thiel es que básicamente comenta cómo es el perfil psicológico de un genio y cómo es el perfil psicológico de una persona normal, de a pie, ¿no?, por así decirlo. Una persona normal de a pie se distribuye en una campana de Gauss de una forma tal que así, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, esta parte, lo que él llama los frikis, marginados, personas así que no se relacionan con nadie, frikis, ¿no?, por así decirlo. Esto es cosa de Thiel, yo no lo digo yo. Y por otro lado tenemos como el molón del instituto, ¿no?, el héroe, el super guay, esa persona que liga muchísimo, guay, increíble. Y después la gente normal pues está en este punto intermedio, ¿no? Ni son nerds, ni son especiales, ni son superhéroes, sino, bueno, gente normal, ¿no? Bueno, pues él comenta que el perfil de un fundador de un PayPal, de un Tesla, de empresas súper grandes, de genio, ¿vale?, es un perfil justamente invertido. Es un perfil que se comporta tal que así. A ver si soy capaz de dibujarlo. Tal que así. Es decir, lo que ocurre es que el tipo de perfil de un genio es como la mezcla, ¿vale?, de los dos perfiles anteriores. Es como la mezcla absoluta entre un friki, un nerd, una persona súper inteligente, una persona absurdamente antisocial y por otro lado con facetas de liderazgo, de heroicidad, de aversión al riesgo, de relaciones interpersonales. Es como que estas personas, ¿vale?, que fundan este tipo de empresas son la mezcla entre los dos extremos, que son como lo más atípico que puede existir. Me ha parecido un detalle súper interesante y con el que, bueno, guardando las distancias evidentemente, estoy bastante de acuerdo. Al final te das cuenta de que personas que tienen mucho éxito saben combinar perfectamente los dos polos opuestos: la inteligencia, la introspección, la meticulosidad, con justamente lo contrario, ¿no? Ser extrovertidos, ser sociables, manejar muy bien relaciones interpersonales, negociación, la venta, el marketing. Me ha parecido un factor bastante interesante y que, bueno, pues me apetecía compartir contigo. Más allá de esto, estos son los principales consejos que nos aporta Peter Thiel dentro de todo este libro. Como puedes ver, es un libro fino, pero cargado de información muy relevante. Y aparte, dedica algunas nociones a lo que es el tema de la venta, a cómo se venden, por ejemplo, proyectos a nivel de inversión, de startup, que alguien invierta en ti 1 millón, 10 millones, 100 millones de euros. Pero bueno, realmente son cosas más técnicas que en este tipo de resumen creo que tampoco tiene tanto sentido profundizar ahí. Y sí que te quiero recomendar que te lo leas, que profundices un poquito más, porque si bien te he contado todo lo importante de lo que transmite este autor, pues algunos detallitos técnicos respecto a ciertas inversiones y esas cosas te pueden venir muy bien. Así que, compañeros, simplemente comentarte que tienes aquí abajo toda la información de todo lo que estamos haciendo en la editorial Transverso, que es todo un proyecto editorial que he montado desde cero. Vienen muchos autores en próximos meses, concretamente van a venir más de 100 autores. Además, he publicado mi libro recientemente, etc. Y quiero comentarte que, bueno, este libro que acabo de compartir contigo, me lo acabo de leer. Ha sido leerlo y prácticamente ponerme a grabarlo contigo y transmitirte este aprendizaje. ¿Qué te quiero decir? Te quiero decir que tú también puedes leerte un libro súper rápido, comprender el 100% y ser capaz de explicar lo que lees en cualquier libro. Se puede hacer. Pero hace falta un proceso de formación, de educación, de cambiar algunas cosas aquí dentro que yo te quiero enseñar. Entonces, simplemente que sepas que yo tengo una formación personal en la que enseño a hacer lectura ultra rápida, manejando el 100% de la información que se explica en ese libro, con 100% de comprensión. Y lo que te quiero proponer es que si te apetece aprender a leerte cualquier libro en menos de una hora, en hora y poco, comprendiendo el 100%, mejorando tu capacidad de atención, de concentración, saber exprimir realmente un libro e incluso tener capacidad para después contarlo, habiendo entendido el 100% de lo que has leído, te voy a dejar aquí abajo un formulario. Es para acceder a una formación que he creado. Es una formación que no es para todo el mundo, ¿vale? No es para todo el mundo porque es muy intensa, es una formación fuerte, es una formación que te lleva al límite a nivel mental, pero que en solamente 3 días te permite adquirir la capacidad personal de leer cualquier libro
en muy poquito tiempo, una horita y poco, y comprender el 100%. Con el objetivo de que te puedas leer pues prácticamente un libro al día y llenar tu información de cosas valiosas que realmente te sirvan y que puedan tener practicidad. Entonces, no todo el mundo puede acceder a esta formación, te lo digo desde ya, porque es muy intensa, va a poner tu cabeza al límite, requiere mucho compromiso por tu parte, aunque en 3 días solamente lo adquieres, ¿vale? Y simplemente pues tenemos que hablar previamente, detectar si estás capacitado para ello, si podemos aceptarte o no, y si es para ti, yo te lo voy a decir, y estaremos encantados de contar contigo. Porque, como digo, pues al final, ¿cómo puede cambiar tu vida, ¿no? Si eres capaz de leer muy rápido, muy bien, coger toda la información y aprovecharla en tu día a día. Así que nada, rellenas este formulario que tienes aquí abajo, solicitas información, charlamos tranquilamente y si te puedo ayudar, para mí sería brutal que lo pudieras adquirir. En 3 días únicamente, que sepas que adquieres esta habilidad y es más, te digo otra cosa, si no conseguimos que lo consigas, es que te devolvemos el dinero. O sea, si tú haces todo lo que te decimos y no lo consigues, se te devuelve el dinero. Así que no tienes excusa, lo tienes aquí abajo, no te quedes con las ganas. Compañeros, os mando un abrazo muy grande, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, he disfrutado un montón y nos vemos aquí con más resúmenes de libros y a seguir aportando. Nos vemos, gracias. ¿Sabías que el 94% de los libros se pueden leer en menos de una hora comprendiendo el 100% de lo que estás leyendo? ¿Sabes qué pasa? Que la gran mayoría de personas terminan sus libros en varios días o incluso en varias semanas de lectura. Y todo esto puede ser de una forma muy distinta. Imagínate por un segundo que tienes un cubo de Rubik. ¿Cuánto tardarías en hacer un cubo de Rubik? ¿Varios días? ¿Una semana? ¿Un mes? Pero sin embargo conocemos que hay gente que son capaces de hacerlo en menos de un minuto o incluso menos de 30 segundos. ¿Por qué? Simplemente porque saben hacerlo. Con los libros ocurre exactamente igual. El 94% de los libros se leen en menos de una hora, comprendiendo el 100%, el 5% restante entre 1 y 2 horas, comprendiendo el 100%, y solamente un 1% de los libros, al ser tan concretos y tan específicos, hacen falta más de 2 horas para leerlos y comprenderlos al 100%. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al igual que el cubo de Rubik, tienen que enseñarte a hacerlo, tienen que explicarte cómo hacerlo de forma adecuada. La pregunta está, ¿te gustaría ir un paso más allá y al igual que con los cubos de Rubik, aprender realmente a leer un libro de forma adecuada, aprender realmente a retener un libro de forma adecuada? Pues quédate aquí. Soy David Marchante, llevo prácticamente 10 años compartiendo contenido de forma masiva por las redes sociales y en todos estos años he podido combinar mis grandes pasiones, que son el fitness, el gimnasio. Ahora estarás pensando, jolín, ya me sonaba a mí la cara de este tío, ¿no? Bueno, también la lectura, el aprendizaje, la creación de contenido y en estos últimos años también he podido compaginarlo con la creación de mi propia editorial, donde además ayudamos a un montón de autores a compartir sus obras y a compartir su conocimiento. En estos años he estado depurando muchísimo mi sistema para poder captar mejor la información, para poder leer mucho más rápido, mejorar la comprensión y después poder transmitir este conocimiento. Y ahora, por primera vez, quiero enseñarte cómo lo hago, quiero enseñarte cómo lo puedes hacer para que realmente tengas un valor diferencial. Quiero que entiendas cómo puedes leer mucho más rápido, independientemente de cuál sea tu nivel. Quiero que entiendas cómo puedes mejorar la comprensión de esa lectura, independientemente de cuánto comprendes ahora mismo. Y quiero que entiendas cómo puedes mejorar tu concentración, tu atención y la retención de esta información. ¿Estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pulsa aquí abajo.